El capítulo 5 de My Dress Up Darling con doblaje latino ya se estrenó y tiene algunas cosas interesantes para repasar. En este video se toma como referencia el doblaje en inglés, ya que el doblaje latino aparentemente está basado parcialmente, al menos en cuestión de diálogos, por lo que se toma en cuenta esa versión y también la original, es decir, la japonesa. Quien le da vida a Marin en la versión en inglés es Amalie, a quien probablemente conozcas mayormente por sus covers de anime en YouTube. Ella también ha sido la voz de personajes como Aya Yasaka en Kaguya-sama Love is War y más. Quien le da vida a Marin en la versión en español es Erika Langarika, quien es Sakura en Nagatoro y Tsubame Koyasu en Kaguya-sama Love is War. Al principio del capítulo en la versión en latino, Goyo suena como Shinji. ¿En serio? ¿Crees que me veo como Shizuku? ¡Sí! ¡Eres una Shizuku perfecta, Kitagawa! ¡Es verdad! ¡Es cierto, es cierto, es cierto! ¡Tú eres increíble, Goyo! ¡Ahora realmente soy Shizuku! ¡Sí! ¡Tú ahora realmente eres Shizuku! Y en general creo que con el pasar de los capítulos su voz se ha hecho menos profunda, pero eso no lo veo como algo malo, porque intentar mantener un tono muy adulto o no muy joven no es lo ideal para el personaje, diría que está en un punto medio. A diferencia de la versión en inglés, en donde en mi opinión la voz de Goyo lo hace sonar sumamente mayor y no encaja para nada con el personaje. Todas las expresiones del capítulo están dobladas, a diferencia de otras veces en donde había algunas que se dejaban en japonés o se dejaban completamente mudas. El doblaje en inglés se toma más libertades que la versión en latino, ya que Marin habla un poco más de sus pechos cuando tiene el traje, además de que habla del factor de rebote que logró Goyo con el traje. But you nailed the important part. ¡Ah! I didn't know these boob bag things could look so realistic. I mean, check out the bounce factor. Dang, these babies are OPAF. And this skirt is like the... Mientras que en la versión en latino simplemente dice que logró hacer que se ajustara bien. ¡Pero es increíble! No puedo creer lo bien que lograste que este traje se ajustara al pecho. No sabía que podía ser tan perfecto. ¡Es increíble! ¡Es perfecto! Las interpretaciones obviamente van a ser distintas, mientras que en la versión en latino Marin todo el tiempo suena más dulce, en la versión en inglés llega a tener un tono un poco más grave, pero diría que donde colindan es en la escena en la que Marin le pide fotos a Goyo. En la versión en latino suena bastante más aguda que de costumbre. Kitagawa, cálmate. ¡Ay, sí! Mientras que en inglés el contraste que Marin tiene con su voz habitual es evidente. Pinch me? No, wait, don't. Like what? I never thought this would actually happen for me. I can't even. I can't. I'm so excited I'm gonna explode. Okay, Kitagawa, calm down. I need photos. Diría que en ese sentido las dos logran transmitir lo mismo, porque ese es un momento en el que se le nota la emoción al personaje. Luego de que Goyo le tome la primera foto a Marin posando bien como Shizuko, en la versión en latino se refiere a ella como Marin, no como Kitagawa. ¿Qué tal salió esa? ¿Lo hicimos? Sí, sí, de verdad eres Shizuku en esta. ¿En serio? Sí, Marin, debemos seguir haciéndolo así. Lo curioso es que en la versión en inglés no dice ni su nombre ni su apellido, únicamente dice que seguirán tomando fotos. Is it all right? Did we get it? Sure did! That one was incredible! For real? Yes! Let's keep going while you're on a roll! Okay. En la versión japonesa es igual. 今のどう？あれじゃない？はい！雫ターンになりました！マジ？はい！この調子で続けましょう！オッケー。 Por lo que ese sería uno de los pocos agregados del doblaje latino, el hecho de que diga el nombre de Marin. Curiosamente esta es la primera vez que Goyo en latino se refiere a Marin por su nombre y no por su apellido, ya que en el capítulo 1 en la escena de cuando se conocen, en la versión en inglés Goyo dice es Marin Kitagawa. I'm so sorry, Maureen. That looked rough. Yeah, are you okay? Yeah, great. Never better. Sorry about your desk. Gojo, right? It's Marin Kitagawa! Oh, I am, yeah. Mientras que en latino únicamente Goyo pronuncia su apellido. ¿Pero qué pasó, Ouch, Maureen? amiga. ¿Estás Lo bien? siento. ¿Estás bien? Sí, gracias, estoy bien. Lo siento. Oh, hola, Goyo. Kitagawa. Sí, estoy bien. Eso mismo se repite en la escena del tren. Goyo vuelve a llamar a Marin por su nombre cuando van camino a casa en latino. Ah, aquí está. ¿Qué te parece este? ¿Ah? Deberías dormir si estás cansado, Goyo. Ay, sí. Disculpa, Marin. Ya que en la versión en inglés simplemente dice que sí va a dormir.
Sweet, found one. Here, check this guy out. Looks like someone needs a nap. Sleepy much? Yeah, sorry. Guess I'm pretty wiped. Y en la versión japonesa dice que lo siente por no dormir lo suficiente. En esa misma escena del tren creo que hay algunos diálogos de Goyo que se escuchan un poco acelerados, pero no es tan notorio o puede que sea únicamente mi idea. A lo largo de las comparaciones en los capítulos me he dado cuenta de que Funimation por los diálogos llega a cambiar algunas connotaciones de los personajes y de las escenas en general. Me explico, cuando Marin y Goyo llegan al evento de cosplay en latino, Marin está emocionada y Goyo es el más asustado, pero a Marin eso no le importa mucho porque pues está emocionada. En la versión en inglés, Marin parece ser alguien más dominante que entiende la situación. Un ejemplo es que cuando Goyo le dice a Marin que se siente fuera de lugar en la versión en latino, esta dice que no tiene nada de malo porque este es su estilo. No, más bien creo que es porque no pertenezco aquí. Esta es mi ropa casual. ¿Qué? ¿Y qué tiene de malo? Ese es tu estilo propio y está bien. Bueno, Seguramente es que mi traje es el que mejor se ajusta al pecho. Mientras que en la versión en inglés Marin dice a quién le importa y que está mal con eso. Because I'm so out of place. I'm the only one not dressed up. Huh? There's nothing wrong with that. You look fine in your normal clothes. Who cares? Hey. And if they are staring, it's probably because this is the best boob bag here. Explicarlo es difícil, pero es notorio que la personalidad de Marin y Goyo no es la misma todo el tiempo en las dos versiones. La que más discrepa es la de Marin. Una prueba de que Amalie le pone mucho de sí al personaje y por ello el doblaje en inglés suele tener más agregados, es que cuando le piden fotos, como Shizuko se escucha así. Wait, are you talking to me? Yeah, you're Shizuku Kuroi from Slippery Girls 2, right? Yes! Shizuku-chan rules! Yeah! Oh, but it's cool if you don't do photos. Mientras que en la versión en latino se emociona sin perder el tono del personaje. Kuroi Shizuku de Slippery Girls 2, ¿no? Sí, yo soy Shizuku. Entonces, ¿aceptas fotografías? Aunque el hecho de que la versión en inglés suene así no me molesta, de hecho creo que denota que la actriz se siente más cómoda con el personaje y le pone bastante de sí al mismo. Más adelante en la escena de las fotos ocurre algo curioso, por alguna razón Marin se refiere al fotógrafo como usted en la versión en español. Te lo agradezco mucho. Ay, no, gracias a usted. Por cierto, disculpe, ¿podría tomarme una foto con usted? ¿Eh? Es un día especial. Mientras que en los subtítulos de la plataforma le habla de tú. En la versión en inglés eso no se puede distinguir tal cual porque se utiliza el mismo pronombre, you, ya que hasta donde sé no existen tantas formalidades y depende más del contexto. Otro agregado del doblaje latino es que Marin dice carajo porque cree que va a morir por el tema de los dos brasieres. El tamaño de los pechos de Shizuku es irreal. Además, esta peluca es muy sofocante. El traje es demasiado caliente. Carajo, voy a morir. Mientras que en la versión en inglés únicamente dice que va a morir. For special bras or whatever. You don't have to match the exact chest size of a game character. Okay, but it's also sweaty stink town under this wig. The whole outfit is just a furnace. I'm gonna die. Like, for real. De igual forma, un cambio en los diálogos es que en la versión en latino Marin dice que se puso dos brasieres, pero en la versión en inglés simplemente dice que se puso uno especial. Cuando Goyo le limpia la espalda a Marin, donde suena mucho más como un hentai es en la versión en latino, ya que en la versión en inglés las expresiones de Marin son mucho más exageradas y no suenan tan pervertidas. O no se prestan tanto a esa interpretación. En general los dos doblajes me gustan y me siguen gustando. En español diría que Marin es un poco más apegada a la versión japonesa, mientras que en inglés se le da otro tipo de identidad al personaje sin cambiarla tanto, o que sea un personaje distinto o algo así. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.